Democracia. Siete 56 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida al señor embajador de los Estados Unidos de América en Quito, Michael Fitzpatrick. Lo hemos invitado para analizar y pasar revista el estado de las relaciones entre Estados Unidos y el Ecuador. Una relación tan importante, siendo nuestro principal socio comercial. Añoramos tener cuanto antes un acuerdo comercial, eso toma su tiempo. Nosotros perdimos el timing cuando Colombia y Perú lo hicieron en su momento, pero estamos esperando en esas magníficas relaciones que tenemos con los Estados Unidos. Hoy queremos conocer cómo ve usted, señor embajador, cómo están las relaciones Ecuador-Estados Unidos. Muy buen día, embajador. Bienvenido. Gracias, Miguel. Muy buenos días a usted. Usted usó la palabra correcta, magnífica. Las relaciones son magníficas entre los dos países y por varios motivos. No solamente por la amistad que existe entre los altos funcionarios al nivel de los presidentes, por ejemplo, pero por las sociedades, las comunidades. Todos aquí en el Ecuador parece que todos tienen un pariente, un familiar que vive en los Estados Unidos o que ha viajado ahí. Tenemos enlaces socioeconómicos también, como usted mencionó. Entonces hay intereses y valores que compartimos y con como una base sólida, todo es posible entre dos países hermanos. Señor embajador, siendo magníficas esas relaciones, en algún momento, como en toda relación, hubo los puntos que se llamó los puntos irritantes. ¿Se han ido superando? ¿En qué estado están? Bueno, irritantes en el sector económico, por ejemplo. Hace año y medio firmamos unos protocolos nuevos en términos de comercio, que incluyeron varios esfuerzos para responder a varios irritantes, como la transparencia, la falta de estabilidad o transparencia judicial para los inversionistas es fundamental. Si usted no sabe cuáles son las reglas del juego, ¿para qué invertir su plata? Especialmente cuando hay otros países o sectores en el mundo donde se puede invertir con claridad y seguridad. Entonces, estos son algunas de las cosas que estamos trabajando de cerca, los dos gobiernos mano a mano, y hemos visto también irritantes, si puedo decirlo así, externales. La invasión de Ucrania injustificada por Rusia ha afectado a todas las economías y todos los mercados y toda la cadena del comercio global. Esto nos ha afectado aquí en el Ecuador, en los Estados Unidos, en todas partes. Señor embajador, cuando usted habla de esta falta de transparencia implica la necesidad de que el Ecuador exhiba seguridad jurídica para el inversionista nacional o extranjero. Nacional o internacional, exacto. Esto es fundamental, entender cuáles son las reglas, tener esta solidez en las instituciones públicas. Por eso siempre yo pienso en términos de las instituciones sólidas y fuertes, sea en mi país o en Ecuador o en otras partes del mundo, porque son las instituciones. Las personas cambian, los presidentes, los embajadores, todos los funcionarios cambiamos. Pero cuando hay instituciones sólidas, se puede defender el marco legal, la democracia y avanzar en los intereses de todos los ciudadanos, la población civil. A propósito de la democracia, señor embajador, permítame, le escuchamos en el bicentenario a propósito de los 246 años de la independencia de los Estados Unidos, y me voy a remitir a lo que usted señaló para que nos amplíe. Usted dijo en su discurso: algunos individuos y grupos intentan impedir los procesos democráticos o anular sus resultados, confunden a la población con desinformación, presionan a los líderes electos y funcionarios para que voten o actúen en contra de su conciencia o de la ley, corrompen con plata y con plomo. Por eso debemos perseverar en defender los valores democráticos. Hay que demostrar que las democracias mejoran las vidas de sus ciudadanos de manera concreta y que tratan a todos con dignidad y respeto. ¿Qué le preocupa a usted, embajador? Bueno, gracias por leer estas frases, porque es mi perspectiva personal y profesional.
hay que defender la democracia. Cuando, como acaba de mencionar, cuando hayan instituciones débiles, se pueden corromperlos, se pueden torcer sus objetivos, que es defender los intereses de todos los ciudadanos, en vez de defender o avanzar intereses particulares o criminales. Hemos visto, bueno, en mi país tenemos unos problemas de violencia de armamento, por ejemplo, pero asociado con esto es la criminalidad, armas ilegales, narcotráfico, y todos tienen derecho a ir al trabajo, derecho a estudiar, derecho de regresar a su casa en la noche sabiendo que hay paz y seguridad en las calles defendidos por la policía. Y cuando hay gente que están utilizando sus intereses financieros o otros tipos de influencias para bloquear estos intereses nacionales, la democracia se pone en peligro. Y necesitamos todas las instituciones fuertes, sean de la justicia, sean de la policía, los fiscales, la sociedad civil. Todo esto tiene que, como la prensa acá, estamos hablando, usted y yo, la prensa. Ustedes tienen una responsabilidad, compartir información real, auténtica y confirmada con la población. Y cuando hay gente o esfuerzos utilizando más que nada ahora los medios sociales para publicar o avanzar mentiras, información falsa, confunden al pueblo y destruye la fe social, destruye la fe de las personas en sus propios gobierno o estado o sus intereses. Y cuando no hay alguien que va a defender sus intereses, vamos a estar en condición de, ¿cómo se dice?, la ley de la selva. Eso no es correcto. Embajador Fitzpatrick, frente al panorama que hemos vivido y que, debo decirle personalmente, hemos tenido una debilidad institucional, ¿cuánto le preocupa del Ecuador en estas relaciones con Estados Unidos la violencia que se ha entronizado? Hemos vivido malas experiencias. Hay legítimos derechos de sectores sociales indígenas para reivindicar demandas insatisfechas, pero quizás el camino, lo que hemos criticado con dureza, no es el adecuado. ¿Cuánto le preocupa la violencia en nuestro país? Bueno, en cualquier país la violencia es una manifestación de actuar fuera de la ley, fuera del marco legal. Me preocupa en mi país. Hemos visto también esfuerzos antidemocráticos fuera de la ley para cambiar resultados de elecciones. Y ningún demócrata debe permitir esto. Debemos entender, hay frustraciones reales, legítimas, después de 2 años de pandemia. En todas partes del mundo existe. La pregunta es, ¿cómo respondemos como sociedades? ¿Cómo respondemos como demócratas fieles para defender la democracia? Y no solamente defenderlo, pero construir uno que responde aún más directamente y en términos concretos a los intereses reales de los ciudadanos. Este es el reto para la democracia en todas partes del mundo. Y la democracia hay que defenderlo, hay que preservarlo, hay que construirlo aún más eficaz todos los días, porque en mi país, por ejemplo, 246 años, unos genios implementaron una constitución nueva, una independencia nueva, con unas ideas y principios, valores democráticos. Pero ningún día de estos 246 días los resultados fueron, no fueron garantizados. Hay que defenderlo. Es la responsabilidad de los estados, de los gobiernos, de las instituciones públicas y privadas y los ciudadanos construir su propia democracia. Defender la democracia y las libertades. Y las libertades, tan correcto. Fundamental, embajador. Pero esa violencia puede poner en riesgo nuestra debilidad institucional y la propia democracia, embajador. Exacto, por eso la preocupación, exacto. Y cuando hay tanta criminalidad y tanta violencia, si las personas pierden su fe en sus instituciones, como digo, responden más y más con la ley de la selva y nadie quiere ir ahí. Entonces, es por cada una de las instituciones, y no solamente el Ejecutivo, pero la Justicia, la Asamblea, CNE,
todas las instituciones de control público, todos tienen que hacer parte de la solución. Embajador Fitzpatrick, ¿cuánto le preocupa este hecho que lamentablemente ha contaminado a la democracia y al Ecuador, como es el narcotráfico? Según los datos últimos que se ha evidenciado, el tercer país que decomisa en el mundo la droga. Sí. Si se entiende, de acuerdo con los datos de la política antinarcóticos, que una parte se decomisa y otra pasa, simplemente es una preocupación seria. ¿Cómo ve el tema del narcotráfico, que puede terminar afectando a las instituciones, a la sociedad, al sistema económico? Nosotros vivimos en dolarización, y a otros sectores. Bueno, Ecuador tiene un problema geográfico. Es vecino de los dos países que producen más cocaína que cualquier otro país en el mundo, Colombia y Perú. No es culpa de Ecuador, al contrario, es su situación geográfica que utilizan los narcotraficantes para mandar cocaína y otros productos ilegales, no solamente a los Estados Unidos, pero a los mercados globales. La gran mayoría de la droga incautada ahora, que son récords, hitos cada año, los últimos 3 años, pero la gran mayoría de este producto ilegal, cocaína, va a Europa, va a África y Asia, y no necesariamente a los Estados Unidos. Poco pasa por los Estados Unidos desde Ecuador. Más y más de las incautaciones están en camino desde los puertos de la costa a España, a Holanda, Bélgica, para los mercados europeos. Entonces, es para todos los países, Europa, los Estados Unidos, Ecuador, Colombia también, hacer su parte para prevenir este tráfico ilícito. Lo cual no exime de responsabilidad también el consumo en el mercado de los Estados Unidos, embajador. Sí, y hemos bajado el consumo de cocaína. Desafortunadamente hay otros químicos ahora, fentanil y otros productos que vienen desde China o México, que más y más tienen impacto, los opioides en mi país, y también este cambio del mercado americano, y también es mucho más rentable vender cocaína en Europa que en los Estados Unidos. Entonces los narcos van para allá. Señor embajador, ¿y cómo contribuye Estados Unidos para el combate al narcotráfico? Tenemos debilidad institucional, debilidad en una institución muy profesional como Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, que hacen sus esfuerzos. Pero ¿cómo contribuye Estados Unidos en este combate? En muchos aspectos. Estamos colaborando con capacitación, con información, al nivel de investigaciones, al nivel de colaboración entre fiscales, por ejemplo, capacitación para no solamente la policía y fiscales, pero también para jueces especializados en el tema. Estamos firmando acuerdos, por ejemplo, para intercambiar información entre sectores judiciales. Pero también con la tecnología, quizás dije, hay tantas posibilidades ahora hacer investigaciones al nivel analítica, de data. ¿Dónde va la plata? Siempre, ¿dónde está la plata? Si no es rentable, los narcos o los criminales van a vender o robar otras cosas. Entonces siempre hay que buscar maneras de minimizar las ganancias financieras de los narcotraficantes también. En todas estas áreas estamos colaborando de cerca con varias instituciones públicas y privadas en el país. El problema, embajador, es que esta contaminación no está solo en el ámbito de las drogas, sino lo que se ha denominado la delincuencia política y el crimen organizado en el Ecuador. Sí. En este sentido, Ecuador no es inmune de estas influencias que existen en todos los países, el mío también. Hemos tenido casos de jueces encarcelados, precisamente por haber colaborado con narcotraficantes, policías, fiscales. Ningún país es inmune. Y en el tema de intercambio de información que usted ha señalado, embajador Fitzpatrick, uno de los hechos que también corroe a la democracia es la corrupción. Y precisamente en casuística, los casos, en Estados Unidos ha contribuido sustancialmente en la acción judicial. Y voy a citar algunos. El del excontralor Pollitt, que en las próximas horas debe definirse si se aplaza para el próximo año o si simplemente se sigue. El caso de Brecht, que Estados Unidos contribuyó para que en el Ecuador se sentencie. El caso Ispol, que todavía está desarrollándose. El caso Alex
Saab en una de la Corte de Florida, el caso Gumbor en la Corte de Nueva York. ¿Cómo ve estos casos y cómo se viene contribuyendo? Sí, usted ha mencionado varios de los casos emblemáticos de la corrupción público-privado en Ecuador, pero en ninguno de estos casos se limita la corrupción al Ecuador. Cada uno de estos son casos internacionales, involucrando no solamente mi país, pero por ejemplo en el caso de Odebrecht, más de 15 países del mundo, quizás hasta 20 países han tenido este tipo de influencia corrupta de la empresa Odebrecht. Entonces, como digo, hay que hacer una cadena a favor de la transparencia, a favor del Estado de Derecho entre varios países hermanos, como el caso de Ecuador. Como digo, estamos colaborando de cerca en estos tipos de investigaciones y gracias a Dios tenemos este tipo de colaboración para que podamos avanzar en Ecuador, en los Estados Unidos, en Suiza, en otros países. Donde esté la plata, está la investigación. ¿Se podrá identificar para que el Ecuador pudiera recuperar algo de eso de dinero? Sí, es un proceso largo, tiene que terminar ciertos pasos primeros, pero sí estamos avanzando en este también, congelando cientos de millones de bienes, por ejemplo, en estos casos, para que al fin del proceso devolver esta plata, porque no es nuestra plata, devolver la plata a los ecuatorianos, a los ciudadanos que han pagado sus impuestos acá. ¿Habrá posibilidad de devolver esos recursos en el debido proceso en Estados Unidos, como el caso ISPOL? Sí, este es el intento, es un proceso independiente de la acusación criminal en ese momento, pero hay trámites, hay procesos formales y yo sé que el procurador y otras entidades están investigando las posibilidades de avanzar en esto. ¿Y el caso del excontralor Polis? ¿Qué conoce usted, embajador? Que está en las manos del juez. Este está avanzando bien en los Estados Unidos. Todos tienen un derecho de la defensa legal, claro. Y vamos a ver qué deciden los jueces y los jurados en los Estados Unidos. Si es que se continúa este año o se deja para el próximo año. Depende de la decisión del juez del caso, sí, pero sí, queremos tener un proceso rápido siempre y transparente. Señor embajador, ¿alguna novedad en el tema de visas? Partiendo de un hecho, Estados Unidos el Departamento de Estado tiene amplia autoridad para denegar y revocar visas de Estados Unidos. Sin embargo, como en su momento la embajada señalara, la corrupción amenaza la estabilidad de los países y la seguridad de sus ciudadanos. ¿Qué ha pasado? ¿En qué estado estamos con las visas? ¿Ha habido novedades? Bueno, la pandemia obviamente tuvo impactos en todas las instituciones. Tuvimos que cerrar nuestros consulados por unos meses, pero yo sé que hay mucho interés en la demanda para visas. Hay unas demoras en aprobar las visas particulares para mucha gente. Pero quisiera que sepan que en el caso de Ecuador, durante la pandemia, nuestros consulados, a pesar de estar, entre comillas, cerrado por la pandemia, aprobaron más de 250,000 de visas para ecuatorianos. Claro, hemos negado, hemos revocado ciertas visas para personas que no cumplen los requisitos, pero para la gran mayoría de ecuatorianos aprobamos más de 1,000 casos al día en el consulado. Y en este momento, para las personas que piden revalidación, que han tenido una visa y quisieran revalidarlo para continuar viajando, hemos tenido una fila enorme en un momento, hasta 50,000 personas esperando, solamente sin entrevista, revalidar, o sea, recibir otra visa normal sin haber violado ningún norma en el pasado. 50,000 en la fila ahora es menos de 17,000. Embajador, y la revocatoria de visas, porque de acuerdo con las normas rigurosas de Estados Unidos, sí, se revoca una visa a las personas que hayan violado los términos de su visa por trabajar ilegalmente, quedarse por periodos muy prolongados o por cometer actos delictivos. Correcto. Tener visa no es un derecho. Y no es su visa, es nuestro visa, otorgando a ellos la posibilidad de presentarse en la frontera de los Estados Unidos y entrar a nuestro país. ¿Y no ha habido nuevas revocatorias? Siempre hay. Es pan cotidiano. Sí. Es pan del día. Los vicecónsules hacen su trabajo todos los días, y cuando hay indicios de un funcionario público o privado, porque la corrupción pública siempre necesita dos partes. Cuando una persona, cuando tengamos esta información
y han violado las normas, pierden la oportunidad de tener una visa. Y la revocatoria no se ha concretado en otros casos, especialmente. Sabemos también que esa es una información que no comparte, y está en su derecho el Departamento de Estado, señor embajador. Sí, típicamente no compartimos información específica sobre casos particulares porque es información reservada también bajo la ley nuestra, entonces tenemos que respetar esta ley. Cuando hay excepciones, también bajo la ley americana, como el caso del expresidente Bucaram y su familia, dado la ley particular que otorgó esta información salir directamente desde el Departamento de Estado en Washington, lo publicamos. Para concluir, señor embajador, Sí. ¿qué debemos de esperar como ecuatorianos de esta ayuda permanente en materia de seguridad? Incluso hace poco hubo un acuerdo de información tributaria. ¿Qué debemos de esperar de esa atención de los Estados Unidos? Más atención, más colaboración, más coordinación en la lucha antinarcóticos, la lucha a favor de los derechos de los ciudadanos en las calles, en sus casas, en los hospitales, tener mejores servicios para la salud pública. Continuamos ayudando en este sector. Vamos a implementar en unos meses una presencia de CDC, nuestro centro de investigaciones de enfermedades públicas. Vamos a tener a alguien representando esta unidad del gobierno americano aquí presente, trabajando directamente con el Ministerio de Salud Pública para ayudar en este sentido a todos los ecuatorianos. Entonces vamos a estrechar aún más nuestra colaboración en tantas áreas. Y seguridad, con eso concluimos. Y seguridad también, por supuesto. Vamos a continuar trabajando de cerca con la policía, ayudando a las fuerzas militares también, pero siempre en el marco el marco legal democrático, respeto a los derechos humanos, que yo sé que la gran mayoría de los policías y militares también, este es su objetivo, esto es su obligación como funcionarios públicos. Quieren defender la democracia en este marco legal para servir los intereses de los ecuatorianos. Y en esto estamos sumamente orgullosos de ser socios. Bien, muchas gracias al señor embajador de los Estados Unidos de América en Quito, embajador Michael Fitzpatrick, por atender esta invitación de la revista de Opinión Democracia, y ojalá sigamos con esas relaciones magníficas de la que tanto necesitamos y tanto dependemos de Estados Unidos. Embajador, muy amable. Un gran gusto, Miguel. Siempre un honor estar con usted y su audiencia. Feliz día. Muchas gracias. 8:19 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Eres ecuatoriano.